¿Luis XIII fue realmente el padre del Rey Sol? Probablemente conozcan ese rumor tan viejo como el propio Luis XIV, en el cual se acusaba al monarca francés de ser un hijo ilegítimo. Y ustedes se preguntarán a qué se referían con lo de ilegítimo. Pues en este video les contaré todo sobre ese rumor que trascendió a la historia. La literatura, el cine y la televisión, a lo largo de las últimas décadas, ha coqueteado con la idea de la ilegitimidad de Luis XIV. En parte, esto se debe a la pluma del escritor Alejandro Dumas, quien creó una serie de libros inspirados en el monarca y su predecesor Luis XIII. En ellos, toca temas polémicos de la época que mezclan la realidad y la ficción. Entre estos temas, destaca el de Luis XIV siendo un rey ilegítimo. Si un niño o una niña es legítimo, significa que nace de dos personas unidas en matrimonio. Si un hijo es ilegítimo, significa que nace de dos personas que no están casadas entre sí, que pueden no estar casadas en absoluto o estar casadas con otras personas. Por ejemplo, los hijos que Luis tuvo con su esposa, la reina María Teresa de Austria, eran legítimos. Los que el rey tuvo con sus amantes no lo eran en lo absoluto. Cabe recalcar que Luis XIV legitimó a un puñado de los hijos que tuvo con sus amantes por intereses políticos, pero hablaremos sobre eso en otra ocasión. Antes de continuar, los invito a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Ahora sí, continuemos. Durante muchos años, Ana de Austria y Luis XIII intentaron darle a Francia un heredero. La reina Ana había quedado embarazada un par de veces, pero para desdicha de la pareja, esos embarazos tuvieron complicaciones médicas que concluyeron en abortos involuntarios. El rey culpó a su esposa por estas pérdidas, y si a eso le agregamos que a él no le emocionaba cumplir sus deberes maritales y le frustraba mucho que las pocas veces que le había atinado al premio gordo, este lo perdiera semanas después. Pasaron más de 20 años de matrimonio hasta que finalmente nació Luis XIV, y los rumores de que era bastardo nacieron con él. Hay muchas versiones de cómo eso supuestamente sucedió, y aquí les van las más sonadas. El rumor más común involucra al cardenal Mazarino. Dado que Ana y Luis XIII no fueron bendecidos con niños, la gente empezó a pensar que podría ser Luis el del problema. Otros sospechaban de Ana y su incapacidad de mantener un embarazo el tiempo suficiente. Luis XIII no era considerado un rey imponente, y el que no tuviera hijos encajaba perfectamente con su personalidad. Según la gente en aquella época, un hombre que no podía tener hijos no era un hombre de verdad, ya que no se le consideraba fuerte. Pero luego, Ana volvió a quedar embarazada cuando la gente ya había perdido toda esperanza, y su embarazo salió bien esta vez. Por lo tanto, el problema no podía ser ella. Los rumores se volcaron al peligroso terreno de la infidelidad. Muchos aseguraban que Ana tuvo una aventura. La reina era bastante hermosa y tenía muchos admiradores. Era bien sabido por todos que Ana estaba desesperada por ser la madre del próximo rey de Francia. Ella no quería que el hermano de su esposo se convirtiera en rey. Las malas lenguas comenzaron a maquinar sus teorías. Ellos barajaron la posibilidad de que Ana, en su desesperación por quedar embarazada, conspirara con alguien de confianza para intentarlo. Se habló del cardenal Mazarino como principal candidato. Otros mencionados fueron el hermano de Luis XIII, Gastón, como para mantenerlo en la familia, el marqués de Sac-Mars, un favorito de Luis XIII y alguien que Richelieu llevó a la corte. El problema con estas suposiciones surgía cuando los conspiradores intentaban encontrarle la lógica al hecho de que el cardenal Mazarino aún no estaba en Francia ni en ningún lugar cercano a Ana en la época en que Luis XIV nació. Ambos se llevaron muy bien en años posteriores. Sí, eso era cierto. Incluso se rumoreaba un romance que pudo o no terminar en un matrimonio secreto. Pero en sí, Mazarino y Ana
no eran ni conocidos en la época en la que ella quedó embarazada. Lo mismo ocurre con Sad Mars. Ana ya estaba embarazada cuando el marqués tuvo acceso cercano a la familia real. En el caso de Gastón, es muy poco probable que Ana, que no quería a Gastón como próximo monarca, aceptara tenerlo como padre del futuro rey. Eso la llevaría a vivir con angustia de que un día Gastón les dijera a todos que él era el verdadero padre del futuro rey. Algunos argumentaron que Luis XIII en realidad dispuso que Ana y Gastón compartieran una cama. De cualquier manera, Gastón ya había demostrado que podía engendrar hijos, y si Luis XIII moría sin herederos, él se convertiría en rey. Por interesantes que sean los rumores, las posibilidades de que algo así sucediera son muy escasas. Hay una explicación mucho más simple de por qué a la pareja le tomó tanto tiempo traer al mundo un heredero, y estos son hechos documentados. A Luis XIII no le gustaba mantener relaciones íntimas con su esposa ni con ninguna mujer en general. No por nada lo llamaban Luis el Casto. Ana y Luis lo intentaron, no con tanta frecuencia como el público general esperaría de un matrimonio joven, pero se las arreglaron para conseguir un par de embarazos que concluyeron en abortos espontáneos. Además, la pareja no siempre se llevó bien, lo que los hizo aún menos ansiosos por intentarlo. A medida que ambos crecieron, se preocuparon más por el asunto y el cardenal Richelieu tuvo que involucrarse. Este, que gozaba del favoritismo del rey, le aconsejó que hiciera las paces con su esposa y continuara intentando producir un heredero. Poco después, Luis XIII pasó una noche en el dormitorio de Ana y, en noviembre de 1637, y alrededor de 6 semanas después, los médicos declararon que Ana se encontraba en circunstancias felices. Ella dio a luz a un niño sano, quien era el futuro Luis XIV. En la época navideña de 1639, motivados con el nacimiento del pequeño Luis, lo intentaron una vez más y como resultado de este encuentro, nació otro varón. Ahora, Luis XIII tenía 2 niños robustos con innegables rasgos borbones. Lo más probable es que estas teorías sobre el origen de Luis XIV hayan tenido como objetivo el desacreditar a todos los involucrados, provocando que el pueblo francés sintiera que estaban siendo engañados al permitirse gobernar por alguien que no tenía derecho de hacerlo. Si bien Luis XIII no era un rey imponente, los rumores de poseer una incapacidad para tener hijos no hacían más que manchar su imagen. Los rumores convertían a Ana de Austria en una adúltera, a Richelieu y Mazarino como compinches de una farsa, y a Luis XIV lo dejaban como un impostor. ¿Qué opinan? Los leeré en la caja de comentarios. Hasta la próxima.